Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amados hermanos en Cristo y público en general, la iglesia en Pérgamo estaba situada en una ciudad donde estaba el trono de Satanás. Aun cuando la localidad estaba llena de idolatría y de pecado, había en ella un testigo fiel del Señor, quien se había aferrado a su nombre. Sin embargo, también estaban los que amaban el mundo, vivían una vida cristiana nominal a su antojo y estaban yendo camino de la muerte. El Señor les dio un mensaje de exhortación a estos que seguían la doctrina de Balaam, a fin que pudieran arrepentirse y corregir su vida. Ahora bien, estas palabras de advertencia también se pueden aplicar a la iglesia de hoy. Actualmente, muchos cristianos tienden a vivir una vida cristiana como creen conveniente y se comprometen con el mundo a pesar que dicen que aman a Dios. Saben cuál es la voluntad del Señor, pero simplemente no la toman en cuenta debido a su ambición por el dinero, el honor y la fama. Cambian lo que inicialmente se habían propuesto en su corazón. Hermano, no debe tener un corazón cambiante. Una vez que ha decidido algo, persevere en ello. Esta es la segunda enseñanza que debemos aprender del caso de Balaam. Esto es, no tener un corazón traicionero. Por ejemplo, hay quienes en agradecimiento por haber recibido algo por la gracia del Señor, dicen muy campantemente que van a dedicar toda su vida a Dios, que van a vivir solo para el Señor. No obstante, poco tiempo después, cuando enfrentan alguna dificultad en su vida, cambian de opinión y se preguntan por qué tienen que vivir de esa manera, por qué no pueden vivir una vida cristiana cómoda como los demás. Son como Balaam, quien sabía la voluntad de Dios, pero cuando se enfrentó a la tentación del dinero y la fama, su corazón fue seducido. Sin embargo, el verdadero pueblo de Dios jamás cambia de corazón, a pesar del tiempo o de las circunstancias. Podemos encontrar varios ejemplos de esto en la Biblia. Entre ellos, hallamos una mujer gentil que fue muy amada por Dios y cuyo corazón lleno de bondad no cambió. Ella es Ruth, que se menciona en el Antiguo Testamento. Ruth era una moabita que se había casado con un israelita que había huido de la hambruna que afectaba a Israel. Su esposo murió sin dejarle descendencia
ella tenía una cuñada de nombre Orfa, que se encontraba en la misma situación. Su suegra, Noemí, decidió regresar a su ciudad natal en Judá y aconsejó a sus dos nueras que volvieran a casa de sus padres. Fue una propuesta más que generosa la de Noemí, ya que, de lo contrario, sus dos nueras habrían tenido que dejar su pueblo de origen en Moab e ir a vivir a Judá, una nación para ellas desconocida, sin esposo ni hijos. Al principio, ambas dijeron que seguirían a su suegra hasta el final. Sin embargo, cuando Noemí les volvió a preguntar, Orfa, una de las nueras, la besó despidiéndose de ella y volvió a Moab. Pero Ruth era diferente. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice al respecto: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este pasaje nos muestra claramente el corazón de Ruth, que nunca cambió en ninguna situación ni circunstancia. Si ella tenía esta clase de corazón con su suegra, ¿se imaginan el corazón que debía tener para Dios? ¿Cuántas personas creen ustedes que podemos encontrar hoy en día con esta clase de corazón? Hermano, el espíritu es inmutable, no cambia. Es lo mismo ahora. Si su corazón cambia, eso significa que no es sincero, y el corazón que no es sincero no podrá llegar a ser un corazón de espíritu. Si cambia, luego de cierto tiempo, eso demuestra que lo que hizo antes no ha sido hecho con sinceridad ni lealtad, es decir, ha sido mentira. Si Balaam hubiera tenido un verdadero corazón de espíritu que no cambia, no hubiera desobedecido la voluntad de Dios ni aún al enfrentar una tentación o prueba. No obstante, por ese corazón cambiante, la avidez por el dinero y el honor se estimularon en el corazón del profeta y finalmente ayudó a Balac, rey de Moab, e indujo a los israelitas a comer alimento sacrificado a ídolos y cometer adulterio con mujeres gentiles. No fue solo él quien se desvió del camino correcto, sino también provocó que otros fueran por la senda de la muerte. Esta lección de Balaam es algo que deben tener siempre presente los cristianos que viven en estos últimos días, donde el pecado y la maldad proliferan por doquier. Les pido, en el nombre del Señor, que rechacen toda idea de vivir una vida cristiana como mejor les parezca, que no cedan a comprometer sus principios y valores cristianos con el mundo por conveniencia, sino que vivan con un corazón inmutable que no cambia en ninguna clase de situación. Queridos hermanos, en la iglesia de Pérgamo no solo había algunos que seguían la doctrina de Balaam, sino también había quienes seguían las enseñanzas de los nicolaítas. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15, el Señor señala lo siguiente: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Como ya he explicado cuando hablé de la iglesia en Éfeso, los nicolaítas afirmaban que la carne es temporal e inmunda, pero el espíritu es limpio y santificado. Afirmaban que no importaba el pecado que cometiera, una vez que aceptaba al Señor, podría ir al cielo, ya que su espíritu estaba limpio y santificado. Como se explicó anteriormente, cuando se sigue la doctrina de Balaam y se vive una vida cristiana de acuerdo a su propia conveniencia,
cederá a los deseos de la carne, volverá al mundo y, con el tiempo, seguirá las enseñanzas de los nicolaítas. Estas enseñanzas de los nicolaítas se oponen abiertamente a la palabra de verdad que se declara en toda la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 menciona: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo cuando andamos en luz, la sangre de Jesucristo podrá limpiarnos de todo pecado. Reitero, solo cuando se despoje de toda forma de maldad y viva en la verdad y en la luz, la sangre preciosa de Jesucristo podrá limpiarlo de todo pecado. Le pregunto, ¿cómo podría alguien decir que es salvo si aún vive en el pecado? Debe saber que si sigue las enseñanzas de los nicolaítas, eso los llevará al ocultismo y a las sectas que se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Incluso hoy en día, si vive una vida cristiana de acuerdo a su propia conveniencia, eventualmente eso los llevará a creer que puede ser salvo aun si practica el pecado. Algunos cristianos aman demasiado las cosas del mundo y creen que vivir por la palabra es muy difícil. Prefieren las prédicas ligeras y permisivas que enseñan que se puede ser salvo aun si se peca voluntariamente. Con el tiempo seguirán esa clase de enseñanzas. Ya les he dicho que si encuentran un versículo en la Biblia que diga que se puede ser salvo si vive en el pecado, me lo haga saber y yo le daré un premio. No existe en la Biblia un pasaje como ese. Nuestro Señor, los profetas, los discípulos del Señor, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Esteban y muchos otros jamás enseñaron algo así. Todo lo contrario, enseñaron a despojarse de toda especie de maldad. Nos instruyeron a no cometer ningún pecado, por más insignificante que éste sea. Nos mostraron que debemos despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios y debemos obedecer sus mandamientos. En estos días, donde es tan común vivir una vida cristiana que se adapta a su estilo de vida, deberá estar aún más alerta para no caer en este tipo de creencias como la de los nicolaítas. Si ora sin fervor ni convicción, sirve en la iglesia de acuerdo a su propio criterio u opinión, es decir, no se somete a otros, interpreta y obedece la palabra como más le conviene y dice que haciendo eso es suficiente para ser fiel y alcanzar la santidad, entonces déjeme decirle que está siguiendo la doctrina de los nicolaítas. Estimado público, las enseñanzas de Balaam y de los nicolaítas ambas significan vivir una vida cristiana de acuerdo a su conveniencia o a su propio criterio. No obstante, también hay diferencias entre cada una de ellas. La doctrina de Balaam es servir a Dios con un doble corazón, es amar el dinero y las cosas materiales, es comprometer sus principios por obtener algún cargo de autoridad y honor en el mundo y al mismo tiempo profesar que ama y sirve a Dios. Es cambiar la decisión que había tomado en un principio de consagrar su vida a Dios y después anhelar las cosas que le ofrece el mundo. Sería algo bueno si pudieran arrepentirse y corregir su camino, pero si el deseo por las cosas materiales es muy profundo, Satanás los esclavizará y creerán que podrán ser salvos incluso si viven en el pecado. Algunos pecan aún sabiéndolo y sienten pesar en su corazón, pero no dejan el pecado y finalmente su corazón se endurecerá. Luego, incluso si pecan,
ni siquiera sentirán alguna molestia en su corazón como para arrepentirse. Con el tiempo, el diablo los tentará y pecarán aún más. Ahora bien, no estoy diciendo que pecar es siempre un acto producto de seguir la doctrina de los Nicolaitas o de Balaam. En la primera etapa de su vida de fe, pecará aún sabiendo que lo que hace es pecado, pero luego podrá arrepentirse y enmendar su camino. Al pasar por este proceso, se irá despojando uno a uno de sus pecados. Sin embargo, la enseñanza de los Nicolaitas es muy diferente. No solo practican el pecado, sino que enseñan a los demás que pueden ser salvos aún si viven pecando. Por eso, inducen a otros a ir por el camino que conduce a la muerte eterna. No debe dejarse engañar, ni debe engañar a los demás. No debe inducir a otros a pecar. Si usted conoce la verdad, no deberá hacerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 señala sobre el particular. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Herejía es negar al Señor, es no creer en la Trinidad de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová solo creen en Dios, pero no en el Señor Jesucristo. Niegan al Señor, nuestro Salvador, quien derramó su sangre para salvarnos. Negar al Señor es una herejía. Finaliza la cita, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La norma para discernir si una religión o iglesia es una secta o no es si niega que Jesucristo vino como el Mesías. En otras palabras, si se niega la Trinidad de Dios y el hecho que Jesús vino en carne a esta tierra para salvarnos y que se convirtió en el Mesías al ser crucificado por nosotros, eso es herejía. La enseñanza de los Nicolaitas cuestiona la crucifixión de Jesucristo por nuestros pecados. Jesús fue clavado en sus pies y manos con el fin de redimirnos de los pecados de obra que hemos cometido. Pero algunos dicen que podemos ser salvos aún si seguimos pecando. Eso es negar al Señor que nos compró con el precio de su sangre. Volviendo al mensaje, tal como menciona Gálatas capítulo 5, versículo 13, que cita, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, hermano, Jesucristo lo ha hecho libre del pecado, pero no deberá usar esa libertad como oportunidad para cometer las obras de la carne. Lo exhorto a discernir bien la palabra de Dios, que es siempre verdadera, para que no sea tentado por una enseñanza herética o cualquier otra doctrina falsa. Querido público, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, el Señor le dice lo siguiente a aquellos que están siguiendo la doctrina de Balaam y las enseñanzas de los Nicolaitas. Y cita el pasaje: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la Biblia claramente menciona la forma en que murió Balaam. Josué capítulo 13, versículo 22 dice al respecto: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Sí, hermanos, los israelitas mataron a Balaam, quien los había inducido
a la iniquidad. Del mismo modo, si los que siguen las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas no se arrepienten y corrigen su vida, a pesar de ser reprendidos y advertidos, sin duda les sobrevendrán pruebas y dificultades de acuerdo a la justicia de Dios. El Señor menciona la espada de mi boca, y esto significa la palabra de Dios. Por tanto, cuando menciona y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, eso quiere decir que el Señor los disciplinará con la palabra de Dios como si fuera una espada para que puedan corregirse. Y si aún así no lo hacen, el Dios de justicia no los podrá proteger más y serán presa de Satanás. Entonces enfrentarán pruebas y aflicciones, padecerán enfermedades y sufrirán accidentes. Y si todavía no se enmiendan, con el tiempo irán camino de la muerte eterna. Estos son los que, aun cuando tienen oídos, no pueden escuchar la palabra de Dios, es decir, son espiritualmente sordos. Tal como señala Proverbios capítulo 22, versículo 17, cuando dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Un verdadero hijo de Dios debería tener oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios, que es la única verdad. Aun cuando pareciera ser una vara para usted, esto es, dura de practicar, deberá prestarle aún más atención, encontrar de esa manera su verdadero yo o ego y cambiar. Solo entonces la palabra será buena medicina y le hará bien a su cuerpo. Sin embargo, los que son arrogantes y tienen su corazón lleno de maldad no escucharán la palabra de reprensión de parte de Dios. Sus oídos solo querrán oír lo que les conviene. Jeremías capítulo 7, versículo 24 menciona sobre el particular: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y Proverbios capítulo 17, versículo 4 añade: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Hermano, no deberá escuchar ni hablar ninguna mentira ni nada incorrecto. Si algo proviene de la mentira, no deberá ni siquiera escucharlo, menos hablar de ello, ni siquiera mirarlo. Más bien, deberá vivir en la luz, deberá comportarse como un verdadero hijo de Dios. Si escucha algo que es falso, eso entrará en su corazón y aunque no sea verdad, querrá decirlo a los demás. Jamás debe hacer esto. ¿Se imagina lo bueno que sería si usted solo tuviera en su corazón sentimientos y pensamientos buenos sin nada de maldad? Retomando la prédica, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, dice lo siguiente acerca de estos días del fin: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debería anhelar la palabra de Dios y tener los oídos dispuestos para ello, pero algunos prefieren oír mentiras y chismes. Aquí, cuando se menciona teniendo comezón de oír, significa que están ansiosos por escuchar mentiras, chismes y lo que más le conviene. Espero que entiendan que el regreso del Señor está muy cerca, que debe estar alerta y sobrio en oración y prestar oído solamente
a la palabra de verdad. Solo la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y solo ella lo podrá guiar por la senda de la vida eterna. Ahora bien, el Señor le dice a los que tienen oídos espirituales que escuchen la palabra de Dios. Específicamente les dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí, cuando se menciona al que venciere, se refiere a los que antes seguían las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas, pero se han arrepentido completamente y han corregido su camino. El Señor dice que les dará a comer del maná escondido. Este maná escondido hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 49 al 51 declara: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná que se les dio a los israelitas en el desierto era para que subsistieran físicamente, pero a pesar que lo comieron, finalmente murieron. No obstante, el maná espiritual es la carne del Señor, que es el Verbo que se hizo carne. En otras palabras, es la palabra de Dios, la cual, quien la coma, tendrá vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 54, expresa sobre el particular: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come de esta carne del Señor, que es el maná espiritual, tendrá vida eterna, lo que significa que será salvo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Incluso para aquellos que vivieron una vida cristiana de acuerdo a su conveniencia y para los que siguieron enseñanzas equivocadas, la promesa de la vida eterna solo se hará efectiva si se arrepienten y se reconcilian con el Señor. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces el Señor dice que este maná está oculto? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8 nos da la respuesta. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Una pregunta: si Satanás hubiera conocido este secreto, ¿creen ustedes que hubiera hecho crucificar al Señor? Su intención era mantener siempre su poder sobre el ser humano. El hecho que Jesús viniera a esta tierra en carne y muriera en la cruz para redimir a los seres humanos de sus pecados fue la providencia de Dios que se había previsto antes de los siglos. Sin embargo, este secreto no podía ser revelado hasta que llegara el momento indicado. Por eso tenía que permanecer oculto. Por ello, a Jesucristo se le llama el maná escondido. Ahora bien, el Señor dice que le dará una piedrecita blanca. ¿A qué se refiere con esto? Tal como señala Primera de Corintios capítulo 10,
versículo 4, que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca representa a nuestro Señor Jesucristo, y el color blanco significa que no hay pecado ni maldad. Así que aquí la piedrecita blanca indica al Inmaculado Jesucristo, en quien no hay pecado ni sombra de maldad. Y cuando en el pasaje se menciona: y le daré una piedrecita blanca, significa que su fe crecerá y llegará a estar firme en la roca de la fe al comer del maná, el alimento espiritual, y vivir de acuerdo a la palabra. Es tal como se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora bien, el Señor declara que en esta piedrecita blanca estará escrito un nombre nuevo. Lo dice en la parte final de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que cita: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es tal como expresa Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, que señala: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermano, el nombre es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación sino a través de Jesucristo. Solo Jesucristo puede salvarnos. ¿Quiénes dicen amén? Y solo aquellos que escuchan la palabra de verdad, la ponen por obra y permanecen firmes por fe en ella, podrán reconocer este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás se pregunte si la gente del mundo conoce a Jesucristo. No, no lo conocen. Solo saben el significado nominal, físico o terrenal. No conocen el hecho que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que no pueden decir que en realidad conocen a Jesucristo. Si lo supieran, me pregunto, ¿acaso no creerían? ¿Serían salvos e irían al cielo? Si realmente creyeran que existe el cielo y el infierno y que habrá un juicio final, no pecarían más. La Biblia dice que no practicarían más el pecado. Si realmente creyeran, dejarían de pecar. Les pregunto, ¿cómo pueden vivir en el pecado si realmente creen? ¿Cómo pueden hacer lo malo si dicen que aman a Dios? Deberían tratar por todos los medios de llegar a la santidad. Se esforzarían por alcanzar el nivel del Espíritu y escogerían el sendero estrecho. No elegirían el camino ancho y cómodo, sino más bien la senda angosta. Pero lo que más siento es que incluso entre los creyentes hay algunos que no conocen en forma personal al Señor. Hermano,
a pesar que vaya a la iglesia, aunque confiese que cree en el Señor, eso no quiere decir que conoce al Señor. Para recibir el maná escondido y la piedrecita blanca, debe ser alguien que vence el pecado. Si en realidad conociera al Señor, cuya providencia ha estado oculta antes del inicio de los siglos, si supiera que el Señor Jesucristo es el Salvador, si conociera por qué Jesús fue crucificado hace más de 2000 años, por qué fue azotado, por qué derramó su sangre, por qué fue insultado y avergonzado, y por qué fue traspasado en su costado y derramó toda su sangre y agua. Si es que realmente supiera todo esto, me pregunto, ¿cómo podría hacer algo que crucificara de nuevo al Señor? Por eso, repito, los que pecan a sabiendas no conocen al Señor. Ahora bien, es cierto que cuando uno es nuevo creyente, peca por desconocimiento. En el primer y en el segundo nivel de fe, escuchan la palabra, tratan de ponerla en práctica y luego llegan a conocer la voluntad de Dios. En el tercer nivel de fe, ya conocen la palabra, saben por qué Jesús fue crucificado en la cruz, pueden confesar su fe. Por eso ya no pecan de obra o de acción. En el tercer nivel de fe, no practican el pecado. Entonces comienzan a circuncidar su corazón. Se esforzarán por vivir conforme a la palabra de Dios a fin de despojarse de toda su naturaleza pecaminosa y de los pensamientos carnales. Cuando llegan al tercer nivel de fe, se despojan de los pecados de obra. Sin embargo, si todavía cometen las obras de la carne, a pesar que ocupen alguna posición en la iglesia, todavía estarán en el primer o en el segundo nivel de fe. Aun cuando digan que conocen la palabra, la realidad los desmentirá. Los que realmente conocen al Señor son más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vencer significa vivir por la palabra de verdad, resistir el pecado y marchar hacia adelante con una fe inmutable. Solo aquellos que vencen podrán recibir el maná escondido y la piedrecita blanca sobre la cual está escrito el nombre del Señor, y así llegarán a comprender quién es Jesucristo. Podrán creer en Él, tener la esperanza por el reino de los cielos y vivir en permanente gozo y agradecimiento. El simple conocimiento, sin hechos ni acciones que lo respalden, no hará que su fe crezca. No podrá creer de verdad en Jesucristo ni grabar su nombre en el corazón. Por ello, tiene que recibir el maná escondido que el Señor otorga a los que tienen ese corazón anhelante con ansias por comer el pan espiritual y hacerlo alimento en su corazón. Y así el nombre del Señor estará perfectamente grabado en su corazón y lo conocerá correctamente. Les digo algo, me gustaría que todos llegaran a conocer al Señor no solo de nombre, sino de corazón. No debe ser una fe carnal o de conocimiento, sino una fe espiritual, verdadera, viva, con obras, por la que cree en el Señor con todo su corazón. En la próxima prédica profundizaremos más en el significado espiritual de la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Pérgamo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay pasajes en la Biblia que aquellos que no viven por la palabra de Dios interpretan como más les conviene. Dicen muy a la ligera, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted también lo menciona a menudo, eso quiere decir que está buscando un pretexto para vivir en el pecado. La pregunta ¿es realmente cierto que uno no puede accionar en tal o cual sentido aunque se lo proponga en su corazón? Este argumento es solo una excusa. Si es así, lo que usted se ha propuesto en realidad solo lo ha hecho con su mente,
pero no se lo ha propuesto de corazón. Si decide hacer algo con todo su corazón, entonces obrará en consecuencia. Es decir, lo hará, tal como señala Romanos capítulo 10, versículo 10 que cita, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, los que creen con el corazón son justificados. Prosigue el pasaje, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que debe tener fe en su corazón y al mismo tiempo deberá confesarlo con su boca. Algunos omiten esta parte. Con el corazón se cree para justicia y retienen solo con la boca se confiesa para salvación. Dicen que son salvos tan solo confesando que creen en el Señor. Usted debe creer con el corazón. Si cree con el corazón, lo demostrará con hechos. Vivirá por la palabra. No hará lo que Dios dice no debe hacer y hará lo que Dios dice debe hacer. Si la Biblia le dice que debe despojarse de algo, entonces lo hará. No envidiará, no tendrá celos, no odiará, amará a su prójimo, predicará el evangelio y orará. Si Dios le dice que debe guardar algo, usted lo hará. Si cree con su corazón de esta manera, será justificado y alcanzará la santidad. Reitero, cuando cree con el corazón, los hechos lo demostrarán y se le contará como justicia. Y luego, si confiesa con su boca que cree, entonces será salvo. El Señor es nuestro Salvador. Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. La preciosa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted sabe esto, lo confiesa y lo cree de todo corazón y practica la palabra, entonces se le contará como justicia y su confesión será verdadera. Así será salvo. Me pregunto, ¿cómo podría alguien confesar que cree en el Señor si no lo demuestra con sus hechos? La Biblia nos dice que debemos vivir por la palabra, andar en la luz, desechar el pecado y toda forma de maldad y vivir en forma justa y recta, y así recuperar la imagen perdida de Dios, asemejarnos al Señor y llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Cuando hace todo esto y lo confiesa, entonces su confesión será verdadera. Una fe sin obras es una fe muerta. Con una fe muerta no será salvo. Por eso la Biblia en la carta del apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Reitero, hay quienes mencionan que el Señor también dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Sabe usted cuándo dijo esto el Señor? Lo dijo antes que lo crucificaran y antes que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos estaban en la carne, no en el Espíritu. Como eran débiles porque no estaban en el Espíritu, no practicaban la palabra de Dios. El Señor no dice esto a los discípulos que ya recibieron el Espíritu Santo. Antes que el Espíritu Santo fuera enviado a esta tierra, cuando sus discípulos aún eran carnales, el Señor dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No obstante, una vez que Pedro recibió el Espíritu Santo, fue totalmente transformado. Escuche bien esto, hermano. Antes y después de recibir el Espíritu Santo, el cristiano debe ser completamente diferente. Una vez que su nombre está escrito en el libro de la vida y llega a ser hijo de Dios, deberá decir ahora, con pleno conocimiento de causa, la carne es débil, porque ya no tiene que vivir cediendo a los deseos de la carne. El Espíritu Santo lo está ayudando y puede hacer lo que se propone en su corazón. ¿Cómo puede decir que no puede hacer algo porque la carne es débil? Eso es simplemente un pretexto que puede decirlo antes de recibir el Espíritu Santo. Una vez que ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu morará en usted, le dará fuerza y gracia y le ayudará a entender la verdad, la justicia y el juicio. Lo guiará en oración
y cuando ore recibirá fortaleza del cielo, gracia y discernimiento, y será lleno del Espíritu Santo. Entonces podrá hacer cualquier cosa que decida hacer dentro de la voluntad de Dios. Si quiere despojarse de algún pecado, lo podrá hacer si se decide hacerlo. Los que ya han recibido el Espíritu Santo no deben jamás decir: el Espíritu está pronto, pero la carne es débil, porque no son más carnales, son espirituales, ya que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Pueden hacer lo que se proponen en su corazón. Me pregunto, si desea orar, ¿acaso no podrá hacerlo? Si está en el primer o segundo nivel de fe, no lo podrá hacer. Pero si está en el tercer nivel de fe, podrá hacer lo que se proponga en su corazón. Podrá despojarse de lo que debe despojarse y no hará lo que no debe hacer. Hará lo que Dios le dice debe hacer y así alcanzará el nivel del Espíritu. Santiago, capítulo 2, versículo 14, señala: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una fe sin obras no salva. Si no practica la palabra, no será salvo. Si cree, vivirá por la palabra y andará en la luz. Si no pone en práctica la palabra, entonces esa fe no podrá salvarlo. Eso es lo que dice este versículo. El que recibe el maná del Señor y el nombre de Jesucristo escrito en la piedrecita blanca, que es el secreto oculto antes de los siglos, conoce el nombre del Señor y cree con el corazón, de manera que sus hechos y acciones lo corroborarán en su vida diaria. A estos el Señor les dice: yo te conozco, y les da una promesa en Juan, capítulo 10, versículo 28, que declara: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes lleguen realmente a conocer a Jesucristo y sean preciosas ovejas del Señor que escuchen y sigan solo su voz. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares
y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.